Hoy les voy a hablar sobre los hilos. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema de los hilos, quiero primero dejar en claro qué es el multiproceso, qué es la multitarea y qué es la ejecución en primer y segundo plano. Ok, primero empezaremos con el multiproceso y la multitarea. ¿Qué es el multiproceso? El multiproceso es el método en el cual una serie de tareas e instrucciones se ejecutan simultáneamente. Y ahora, ¿qué es la multitarea? La multitarea permite que varios procesos o aplicaciones se ejecuten aparentemente al mismo tiempo, compartiendo uno o más procesadores. Ok, entonces resumen, el multiproceso ejecuta tareas o instrucciones simultáneamente, esto quiere decir como al mismo tiempo, y la multitarea aparenta que las ejecuta al mismo tiempo. Muy bien, ahora la ejecución en primer y segundo plano. En primer plano, este recibe la información introducida por el teclado y está ocupando la pantalla y mostrando la información. Se entiende que este tiene la prioridad de procesamiento. Y ahora, en segundo plano, son los procesos que ejecutan las aplicaciones mientras no las estamos usando. Se entiende que tiene menos prioridad de ejecución. Y ahora sí, ¿qué es un hilo? Un hilo, o en inglés, thread, yo encontré dos definiciones que me gustaron. La primera, un hilo es simplemente una tarea que puede ser ejecutada al mismo tiempo que otra tarea. Y ahora, la segunda, un hilo es un flujo de control dentro de un programa. Creando varios hilos podemos realizar varias tareas simultáneamente. Cada hilo tendrá solo un contexto de ejecución, el contador del programa, pila de ejecución, entre otras cosas. Ahora, un resumen. Ya hablando sobre lo otro del multiproceso, la multitarea, la ejecución en primer y segundo plano y los hilos, ahora les voy a decir, un hilo se ejecuta en segundo plano. Este es multiproceso y se considera un programa separado del JFrame. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no depende del JFrame. Ahora, los hilos en Java. La máquina virtual Java es capaz de manejar multihilos. Esto quiere decir que puede crear varios flujos de ejecución de manera simultánea, administrando los detalles como asignación de tiempo, de ejecución o prioridades de los hilos, de forma similar a cómo administra un sistema operativo múltiples procesos. Está el thread, el runnable, que es una interfaz, el dead thread, el thread dead, el thread group y el object. Tanto las clases como las interfaces son parte del paquete básico de Java, java.lang. Ahora, el ciclo de vida de un hilo. El campo de acción de un hilo lo compone la etapa runnable, es decir, cuando se está ejecutando o corriendo el proceso ligero. Aquí en la imagen vemos que tenemos varios métodos, como el runnable, no runnable, new thread y dead. Enseguida les voy a decir qué significa cada uno, mejor definido. Ahora, en el estado new. Un hilo está en estado new o nuevo la primera vez que se crea. Ahí hasta que el método start es llamado. Tiene un lapso en el que es un new. Desde que se crea hasta que el método start es llamado. Ahora, los hilos está en estado new ya han sido inicializados y están listos para empezar a trabajar, pero aún no han sido notificados para que empiecen a realizar su trabajo. ¿Cómo le dice el programa ya empieza a hacerlo cuando el método start es llamado? El hilo usualmente está, bueno, no usualmente, está en el método run. Entonces, tenemos un ejemplo, tenemos un programa, tenemos un JFrame y tenemos una clase aparte que es nuestro hilo. En nuestro hilo tenemos el método run. Entonces, en el método JFrame
creamos un objeto y de ese objeto lo ponemos con el método start para mandar a llamar al hilo y mandar a llamar al método run. No podemos mandar a llamar desde el JFrame y del método run. Siempre se hace con el método start. Ahora, estado runnable. Cuando se llama el método start de un hilo nuevo, el método run es invocado. En este momento el hilo entra en estado runnable y por lo tanto se encuentra en ejecución. Ahora, el estado not running. Cuando un hilo está detenido, se dice que está en estado not running. Los hilos pueden pasar a estado not running por los métodos suspend, sleep y wait, y por algún bloqueo de entradas o salidas. Ahora, por último, el método dead. Un hilo entra en estado dead cuando ya no es un objeto necesario. Los hilos en estado dead no pueden ser resucitados. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden volver a ejecutar. Ahora, los métodos de los hilos o del paquete tree. El método run es el que contiene el hilo a ser ejecutado y este es invocado por el método start. Ahora, el método start. Este crea el tree y ese es el que manda a llamar al método run. Enseguida, el método stop. Este es el que termina en definitiva con el hilo. Hace que el hilo se muera. Ahora el método sleep. Este hace que el hilo duerma unos milisegundos, o mejor dicho, los milisegundos que el usuario le especifica. Ya pueden ser 100, 200, 300, los que el usuario quiera. Ahora, el método join. Este es cuando un thread necesita que otro termine. Ahora, el método GL. Este hace que un hilo que se está ejecutando vuelva al método listo para ejecutar. El método current tree. Este se usa para saber exactamente qué hilo se está ejecutando. El método suspense. Este se podría decir que deja como al aire, o sea, suspende el hilo, pero no lo termina como el método stop, no lo mata, simplemente lo deja como al aire. Y ahora, el método resume. Este hace, o mejor dicho, como para una mejor explicación, agarra otra vez el hilo y lo revive, o sea, lo activa. Entonces, el suspense nada más lo deja como ahí, en la nada, y el método resume hace que lo active, o sea, lo trae de regreso. Esos son los métodos. Ahora, el planificador y la prioridad. ¿Qué es el planificador? Java tiene un planificador, en inglés es scheduler, que controla todos los hilos que se están ejecutando en todos sus programas y ese es el que decide cuáles se deben de ejecutar, obviamente dependiendo de la prioridad y cuáles deben de encontrarse preparados para la ejecución. Ahora, vamos a hablar sobre la prioridad. Un hilo tiene una prioridad de un valor entero de entre 1 y 10, de modo que cuanto mayor es el valor, mayor es la prioridad. Cuando se crea un hilo en Java, este hereda la prioridad de su padre. Una vez creado el hilo, es posible modificar su prioridad utilizando el método setPriority. Ahora, muy bien, uniendo estas dos, el planificador es el que decide qué hilo se va a ejecutar, pero este depende de la prioridad del hilo. Entonces el planificador va a la prioridad y dice, ok, ¿cuál es el que tiene más prioridad? Ok, y ejecuta todos los que tienen mayor prioridad y al final deja los que tienen menos prioridad. Pero ¿qué pasa cuando, porque también sucede que el hilo puede haber uno, dos o varios que tienen las mismas prioridades? ¿Qué pasa con esto? Cuando pasa eso, simplemente el planificador lo deja al azar, simplemente dice como una tipo competencia, lo deja en una competencia y al final elige al azar cualquier hilo porque al final de cuentas todos tienen la misma prioridad. Pero en resumen es eso, el planificador es el que decide qué hilo se va a ejecutar, pero depende de la prioridad. Y la prioridad está entre un valor de entre 1 y 10. Y pues entre más grande sea el valor, o sea, si tienes un 10 es de mayor prioridad. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.